Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El autor de la carta es terminante. Quien no ama a su hermano no pertenece a Dios. Y esto no depende de qué religión profese o qué ideología tenga. El amor al hermano es la medida de todo compromiso con la vida y con la fe. Y es, en definitiva, en donde evaluamos el propio sentido de la vida. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser granos de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén por nuestra redención y nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Humildes y penitentes venimos ante el altar del Señor a pedirle perdón por todos nuestros pecados. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que iniciaste admirablemente la obra de la redención con el nacimiento de tu Hijo, fortalece en nosotros la fe, para que siguiendo sus enseñanzas podamos alcanzar la prometida recompensa de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo. Pero el que peca procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio.
y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él, y no puede pecar. Porque ha nacido de Dios, los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. Resuena el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. El Señor manifestó su victoria. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor manifestó su victoria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Se volvió hacia ellos Jesús y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Dios, Jesús. hermanos, qué hermosa esta lectura. Estábamos haciendo de una manera corrida el Evangelio de San Juan en este tiempo de Navidad. Vaya peñan de Yara, vaya cañan de... Y aquí aparece siempre la figura de Juan. En primer lugar, ese es el Cordero de Dios. Indicar el camino. La primera enseñanza moñan de Guanayeva. La ñandella y cuanos y nada decíamos: hemos identificado al Señor, hemos identificado al Cordero, hemos identificado al Mesías, que quiere decir Salvador en hebreo, ¿verdad? Y aquí vienen los 2 primeros discípulos. Recuerden que el número 2 quiere decir comunidad. Es la comunidad que se pone en camino para buscar y para saber quién es Jesús. Es demasiado importante, una vez que identificamos y que se nos dice este es el Mesías, que nosotros verdaderamente lo conozcamos. Tenemos todo este año 2024, queridos amigos, en que el Señor irá hablando de sí mismo. Oñe eta y yehewi, he itañande ma pashe, ba ebalashe, aikwame eabm. ¿Cuál es mi evangelio? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Cómo ustedes tienen que vivir la vida cristiana? ¿Entienden? Pero lo lindo es aquí, queridos hermanos, que los 2 discípulos, oyendo estas palabras de Juan, le siguieron a Jesús. Le siguieron a Jesús. Esta es una actitud para cada uno de nosotros, el seguimiento, secuela Christi, el seguimiento de Cristo. Y luego aquí viene la reacción del mismo Señor cuando ve que nosotros estamos preocupados en conocerlo, saber quién es Jesús.
Entonces Él se vuelve hacia nosotros y nos dice, va el abeca, va el abeusea, mara la beyujina será becueri, va el areusea, manari yu será becueri. ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué estás ahí como cristiano? ¿Por qué te has bautizado? ¿Por qué decís que sos cristiano? Entonces, queridos hermanos, esta pregunta es muy fuerte para nosotros, ¿verdad? Porque esta palabrita que parece tan sencilla, ¿qué buscan ustedes? Va el areca, va el areusea, mala yo será becuerina. Jesús que se da la vuelta y nos pregunta. Son preguntas, como nosotros siempre dijimos, que nos cuestionan a nosotros. Preguntas, se dice, retóricas. Es decir, Sheikuama hina más bandeja andere yuina, pero aporandun de iga tu hanguay shandere muy gepe ne apitu ume harikuama na peri valare jorina. Dahaikule rejomintea como esos títeres que responden a los intereses de otras personas. Entonces soy un muñequito que me mueven de acuerdo a cómo el patrón le va moviendo, ¿entienden? Nosotros en la vida cristiana no podemos ser títeres de nadie, ¿verdad? Sino que tenemos que caminar de acuerdo a lo que el Señor nos propone, de acuerdo a lo que el Señor nos regala. Pero upeanágola ya cuerina, ¿verdad? Porque queremos conocer. Pero el Señor nos vuelve a preguntar, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, ¿dónde vives? El dónde vives es otra identificación esencial, queridos amigos, porque si nosotros vivimos en una ratonera, quiere decir que somos unas ratas. Si nosotros vivimos entonces en un palacio, quiere decir que somos unos reyes. Si nosotros vivimos en una cárcel, quiere decir que algo iba ahí a llevar. Por eso nos han encarcelado. Bueno, pongo así algunos ejemplos. Cada uno, ¿dónde vive? ¿Cuál es tu vida? ¿Dentro de qué contexto estás caminando? ¿O cómo le estás contextualizando a tu propia vida? Cada uno tiene que pensar un poco, ¿dónde yo estoy viviendo? ¿Verdad? Aquí le preguntan a Jesús, ¿dónde vives? Es decir, queremos saber quién eres, Señor. Queremos conocerte a ti. Y entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Vengan y lo verán. Esta es la frase esencial y fundamental, vengan y lo verán. Y entonces ellos, justamente estos dos discípulos, se encaminan, lo siguen y experimentan. Hasta se acuerdan del horario, era más o menos las 4 de la tarde. Eso es por la impresión que recibieron del Mesías, de Jesús, que les deja experimentar en su propia vida quién es Él. Y termino, queridos amigos, simplemente diciendo lo que el evangelista subraya después, porque dice, uno de estos que estaban siguiendo a Jesús se llamaba Andrés. Andrés era uno de ellos. Hamba erebio ko anga el Andrés. Va erebio ñepuruna y de Andrés y otro discípulo le siguieron a Jesús. No. Dajera y jinaguri. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros experimentamos la vida de Cristo, es ahí donde nosotros ganamos nuestra propia identidad. Y la identidad nosotros lo ganamos a través del nombre. Su nombre es Andrés. Entonces significa, queridos amigos, que cada uno de nosotros tenemos nuestro nombre, nuestra identidad solamente cuando sabemos detrás de quién vamos, cuando sabemos muy bien quiénes somos, cuando le respondemos al Señor y sobre todo hacemos esa experiencia de la invitación que Él nos hace. Vengan y lo verán. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que se promueva siempre la grandeza del Señor y exprese los dolores del pueblo que clama liberación, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, para que hagan memoria con el pueblo, las obras de misericordia y justicia de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que siempre nos alegremos como la Virgen María por la bondad de Dios con nosotros, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre,
Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos para esta Eucaristía, en la que se realiza un glorioso intercambio, a fin de que al ofrecerte tus propios dones, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Bone pastor panis mere, Iesus nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramus te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia de estos sacramentos fortalezca cada día más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.